Un millonario contrató a una humilde limpiadora para limpiar su mansión. Un día llegó temprano a casa y se quedó paralizado al ver lo que ella había hecho con su hijo de 7 años. El primer rayo de sol atravesaba la ventana del pequeño departamento, calentando el rostro de Isabela mientras preparaba el desayuno. El olor a pan y café recién hecho llenaba el ambiente, y pronto su hijo Santiago, de 7 años, apareció con los ojos aún somnolientos, pero con una sonrisa que iluminaba su carita. «Buenos días, mamá», dijo él, frotándose los ojos. Isabela sonrió, sintiendo un calor en el pecho. Todos los días levantarse temprano y enfrentarse a largas horas de trabajo valía la pena por ese momento, por esa sonrisa. Era por él que dedicaba todos sus esfuerzos, y nada la haría desistir de darle un mejor futuro. Después del desayuno y un beso de despedida, Isabela acompañó a Santiago a la escuela. Con un ademán vio a su hijo alejarse y se dirigió a otro día de trabajo, aunque su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Ese día comenzaría un nuevo empleo. Había sido contratada para trabajar en la casa de un hombre que decían era uno de los más ricos de la ciudad, Eduardo Monteiro, un empresario conocido tanto por su éxito como por su frialdad. La oferta de trabajar en una mansión era tentadora y representaba una ayuda importante para las finanzas de la familia. Pero Isabela tenía sus reservas. Sabía que su mundo sencillo tal vez no encajaría fácilmente en la vida lujosa y distante de la mansión de Eduardo. Cuando llegó al imponente portón de hierro, Isabela sintió un nudo en el estómago. La mansión que se alzaba frente a ella parecía sacada de otro mundo, alta, con enormes ventanales y jardines impecablemente cuidados. Respiró hondo, ajustando su bolso en el hombro, recordándose a sí misma que era una profesional y que haría su mejor esfuerzo. Al ser recibida por la ama de llaves, Isabela fue conducida por los pasillos, donde los pisos de mármol brillaban bajo los candelabros de cristal. Cada detalle de la decoración desbordaba lujo, pero también una extraña sensación de vacío. Todo parecía perfecto, pero sin vida, como si faltara algo esencial en esa casa. Algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar. En silencio comenzó sus tareas, aún intentando acostumbrarse al entorno. Fue entonces que mientras limpiaba los grandes ventanales de la sala, notó un par de ojos observándola desde lejos. Era un niño, con mirada curiosa y expresión cautelosa. Parecía un poco escondido, como un visitante tímido en su propia casa. Isabela le sonrió, pero el niño solo la miró unos segundos antes de esconderse nuevamente detrás de la pared. Supo de inmediato, sin necesidad de más, que ese era Héctor, el hijo de Eduardo. Sintió un apretón en el corazón al ver esa mirada solitaria. Había algo en ese niño que le resultaba tan familiar. Tal vez la forma en que miraba con intensidad, como si buscara algo que no sabía dónde encontrar. Más tarde, Isabela tuvo su primer encuentro con el padre de Héctor. Eduardo apareció de repente, como una presencia que parecía llenar el ambiente con una frialdad calculada. Era alto y serio, y su expresión transmitía la misma frialdad de la casa. Con pocas palabras, la saludó, e Isabela pudo notar que era el tipo de persona que no toleraba distracciones. Su forma de hablar era directa y rígida. «El trabajo es sencillo», dijo, con una mirada que parecía pesada, pero sin mirarla directamente. «Mantén la casa en orden y evita distracciones. Valoro el profesionalismo». Isabela asintió respetuosa, manteniendo un tono sereno. Eduardo salió de la habitación sin más palabras, dejando claro que allí no habría espacio para ningún tipo de cercanía. Él creía que la estructura y el dinero que ofrecía a su familia eran suficientes, una creencia reflejada en cada rincón de esa casa.
Para él, la distancia entre patrón y empleado era necesaria, y cualquier conversación fuera de lo esencial parecía una pérdida de tiempo. El primer día pasó con Isabela enfocada en sus tareas, pero al final de la tarde, cuando ya se preparaba para salir, volvió a sentir la presencia de Héctor. Estaba detrás de una columna, mirándola con la misma expresión atenta y curiosa. Esta vez decidió acercarse con cuidado para no asustarlo. «Hola, Héctor, ¿verdad?», dijo ella con una sonrisa amable. El niño dudó, pero después asintió levemente, sin apartar la mirada. Sus ojos tenían una profundidad inesperada para alguien de su edad, como si entendiera el peso de una soledad que no debería conocer. «Soy Isabela, la nueva empleada». «Mucho gusto», continuó ella, manteniendo un tono calmado. «¿Te gusta jugar?». Él parpadeó un par de veces, como si fuera la primera vez que alguien le preguntaba eso de forma tan sincera. La respuesta llegó en un tono casi susurrado. «Me gusta, pero aquí nadie juega». El corazón de Isabela se apretó al escuchar eso. Sin pensarlo dos veces, soltó una ligera risa y sacó una moneda del bolsillo. «¿Sabes jugar cara o cruz?», preguntó mostrándole la moneda entre los dedos. Héctor, intrigado, asintió, y por unos minutos se distrajeron con el sencillo juego, riendo y compartiendo miradas curiosas. La alegría en el rostro de Héctor iluminaba algo dentro de ella, algo que no se veía en esa casa fría y distante. Cuando se dio cuenta, el tiempo había pasado, y era hora de irse. Se despidió del niño con una sonrisa y le prometió que jugarían de nuevo al día siguiente, si él quería. Héctor la observó marcharse con una mirada que mezclaba esperanza y curiosidad. Mientras Isabela salía de la mansión, reflexionaba sobre la enorme diferencia entre su vida y la de Eduardo. Pero la imagen de Héctor, tan solitario, parecía acompañarla, llenando sus pensamientos. Había algo en ese niño que la conmovía profundamente, y sabía en el fondo que aquella amistad que comenzaba a formarse era especial. Con cada día de trabajo, Isabela notaba que Héctor se acercaba más a ella. El niño siempre encontraba la manera de aparecer en las áreas donde ella estaba, como si el simple hecho de verla se hubiera vuelto una parte importante de su rutina. Durante los pequeños descansos que lograba hacer, Isabela dedicaba unos minutos a él, creando momentos que, poco a poco, se volvieron un ritual entre los dos. Contaba historias graciosas, hacía caras chistosas, y hasta le enseñó a Héctor algunas bromas y juegos simples que él nunca había conocido. Héctor, que había pasado su vida rodeado de niñeras y amas de llaves, sentía una atracción incontrolable hacia esa presencia diferente. Isabela no era como las demás personas de la mansión. Ella sonreía de verdad, lo miraba con un cariño genuino, como una amiga, o tal vez incluso como una madre, pensaba él, aunque no sabía exactamente qué era eso. El tiempo con ella era un descubrimiento, una alegría que nunca antes había experimentado. «¿Quieres ver un truco de magia?», preguntó Isabela un día, sacando una moneda de su bolsillo y fingiendo hacerla desaparecer en sus manos. Héctor observaba con los ojos abiertos de par en par, entre la sorpresa y la risa, cuando la moneda aparecía detrás de su oreja. Cada pequeño truco era como un regalo para él, un momento de pura felicidad, sin la frialdad ni la formalidad de la vida a la que estaba acostumbrado. Con el paso de los días, esta relación especial empezó a llamar la atención de los empleados de la mansión. La ama de llaves, que notaba a Héctor más contento y juguetón, no pudo evitar comentarlo con otra empleada. «¿Ya viste cómo anda el niño?», murmuró. «Nunca lo había visto tan animado, y parece que tiene algo que ver con la nueva trabajadora». Otros empleados susurraban acerca de Isabela, preguntándose si estaba tratando de acercarse al niño con alguna intención oculta. Pero a ella no le importaba. Para Isabela,
Esos momentos con Héctor eran una oportunidad de llevar un poco de alegría a su vida y de alguna manera aliviar la evidente soledad que cargaba. El niño era cariñoso y necesitado de afecto, y ella veía en él un reflejo de su propio hijo, Santiago. En silencio, se prometió a sí misma que no lo dejaría sufrir mientras estuviera allí. Eduardo, inmerso en sus interminables actividades y reuniones, apenas notaba lo que ocurría. Sabía que su hijo parecía un poco más animado, pero atribuía el cambio a un nuevo juguete que había comprado recientemente. En una breve conversación con la ama de llaves, mencionó la alegría de Héctor casi como un detalle sin importancia. «Héctor está más tranquilo, ¿no?», dijo, ajustándose los puños de la camisa mientras se preparaba para salir. «Qué bueno que finalmente se está adaptando al ambiente». La ama de llaves asintió, pero algo en su expresión revelaba que había más que decir, aunque decidió quedarse callada. Eduardo, demasiado ocupado para profundizar en el asunto, salió para otra larga jornada de trabajo, ignorando que la felicidad de su hijo no tenía nada que ver con juguetes caros, sino con la presencia humilde y cálida de Isabela. Una noche, Eduardo regresó más temprano de lo habitual, exhausto. Al atravesar el pasillo, escuchó risas altas y contagiosas que provenían del cuarto de juegos. Se detuvo, confundido, y permaneció ahí por unos momentos, sintiendo una incomodidad desconocida. Ese sonido de risas no le resultaba familiar. Era algo que no solía escucharse en la mansión. Intrigado, se acercó a la puerta entreabierta y espió. Héctor estaba ahí, riéndose a carcajadas de algo que Isabela hacía. Ella estaba sentada en el suelo con él, imitando el sonido de una lechuza, y él reía como nunca. Eduardo sintió una punzada en el pecho, una sensación extraña y molesta. Era como si algo que siempre debería haber estado ahí, pero que nunca había notado, estuviera ahora frente a sus ojos. Sin querer interrumpir, se alejó, con el sonido de la risa de su hijo aún resonando en su mente. Aunque volvió a su trabajo, ese instante lo persiguió durante toda la noche. Eduardo no entendía del todo la razón, pero esa visión de Héctor tan feliz lo inquietaba. Algo parecía fuera de lugar, algo que no lograba identificar. Mientras tanto, Isabela continuaba siendo esa especie de amiga secreta para el niño. Sabía que esos momentos juntos eran efímeros, que esa amistad era una chispa pasajera en una vida que pronto retomaría su curso habitual. Aún así, cada sonrisa que lograba en el rostro de Héctor era un pequeño regalo. Ver el brillo en los ojos del niño le dejaba una sensación de satisfacción, y poco a poco empezó a darse cuenta de que ese trabajo, que al principio solo significaba un sustento, ahora tenía un nuevo propósito en su vida. Eran momentos simples, pero valiosos. Instantes en los que por breves minutos la fría y vacía mansión se convertía en un lugar más cálido. Durante esos días, la cercanía con Héctor no solo iluminaba la vida del niño, sino que también llenaba algo en Isabela. Para ella, estar ahí era como redescubrir un amor maternal que iba más allá de los lazos de sangre, un cuidado que desbordaba, sin necesidad de explicaciones. Una tarde inesperada, Eduardo decidió regresar más temprano a la mansión. No era algo que soliera hacer, pero sintió un impulso repentino de llegar antes y, tal vez, intentar acercarse a Héctor. Eduardo siempre se justificaba diciendo que trabajaba tanto por el bienestar de su hijo, para asegurarle un futuro cómodo y seguro, pero, últimamente, las risas de Héctor con Isabela rondaban su mente y lo inquietaban. Al pasar por el pasillo, escuchó de nuevo esas risas que parecían transformar el ambiente. Se acercó, siguiendo el sonido, hasta la sala de estar, donde presenció una escena que lo hizo detenerse de golpe. Ahí estaba Héctor,
completamente absorto en un juego con Isabela, quien sostenía un muñeco y hacía voces graciosas, arrancándole risas sinceras y contagiosas al niño. Héctor se doblaba de tanto reír, con un brillo en los ojos que Eduardo nunca antes había visto. Era una felicidad pura, un tipo de alegría ajena al lujo y la formalidad de aquella casa. Eduardo se quedó ahí parado, observando desde lejos, mientras una ola de emociones encontradas lo invadía. Sintió un creciente malestar, una mezcla de incomodidad y una extraña envidia. Parecía que aquella mujer, una trabajadora doméstica, con una sonrisa sencilla y un aire cálido, lograba darle a Héctor algo que él, con todo su dinero y poder, jamás había sido capaz de ofrecer: felicidad genuina. Sin darse cuenta, tenía los puños apretados y respiraba profundamente, tratando de controlar una sensación de insuficiencia que nunca antes había experimentado. El momento se interrumpió cuando Isabela notó su presencia en el umbral de la puerta. Se puso de pie de inmediato, con una expresión de sorpresa y por un instante de nerviosismo. Héctor, aún riendo, corrió hacia su padre. «¡Papá! ¡Volviste temprano!», exclamó el niño, todavía lleno de entusiasmo. Eduardo asintió, intentando disimular la tensión que sentía. «Sí, volví», dijo, lanzando una mirada breve y analítica hacia Isabela, que se mantuvo seria, pero respetuosamente distante. Después de unos segundos de incómodo silencio, Isabela murmuró una disculpa rápida y se retiró, dejando solos al padre y al hijo. Eduardo miró a Héctor, ahora más tranquilo, y notó cómo el brillo en sus ojos comenzaba a desvanecerse lentamente. Se sintió profundamente desconcertado, como si la ausencia de Isabela drenara la alegría del lugar. Esa noche, Eduardo buscó a la ama de llaves y le preguntó de manera directa: «¿Todo este tiempo Héctor ha pasado con la trabajadora doméstica?». La ama de llaves, vacilante, respondió: «Sí, señor, se llevan muy bien. La señora Isabela ha sido muy cariñosa con él, y por lo que parece, eso le ha hecho bien. El niño ha estado más alegre últimamente, señor». Eduardo guardó silencio, asimilando las palabras de la ama de llaves. Era evidente que la presencia de Isabela estaba impactando la vida de su hijo de una manera que no podía ignorar, pero eso lo inquietaba profundamente. Decidido a entender mejor lo que estaba sucediendo, comenzó a observar la rutina de ambos, prestando atención a las interacciones y a cómo la energía de Héctor parecía transformarse cuando Isabela estaba cerca. En los días que siguieron, Eduardo observó desde lejos cómo su hijo parecía mostrar un nuevo tipo de felicidad cada vez que estaba con Isabela. Notaba cómo Héctor la miraba con admiración, como si ella fuera la única persona capaz de comprender sus necesidades más profundas. Eduardo se sentía cada vez más inquieto, pues con cada risa y cada destello de alegría en los ojos de Héctor, se daba cuenta de que el papel que siempre imaginó tener en la vida de su hijo no era el que realmente desempeñaba. Era un proveedor, pero quizá nada más que eso. Intrigado y confundido, Eduardo comenzó a sentir una inesperada admiración por Isabela. Había algo en su sencillez, en la forma en que se entregaba al cuidado de su hijo, que lo desarmaba y lo dejaba sin respuestas. En su mundo de reuniones y transacciones, estaba acostumbrado a ver a las personas buscando sacar provecho de cada situación. Pero ahí estaba Isabela, sin aparentes intenciones ocultas, ofreciendo algo que el dinero no podía comprar: un cuidado genuino y desinteresado. En un momento impulsivo, Eduardo llamó a Isabela para hablar. La encontró en la cocina, donde estaba terminando de acomodar los trastes. Al verlo, ella se detuvo de inmediato, sorprendida por la presencia del patrón en un lugar donde rara vez iba. «Isabela», comenzó él tratando de disimular la tensión en su voz.
Parece que has pasado bastante tiempo con mi hijo. Ella asintió, manteniéndose respetuosa. Sí, señor Eduardo. Yo noté que estaba un poco solo y solo quise animarlo un poco. Eduardo guardó silencio, con las palabras acumulándose en su mente sin saber exactamente qué quería decir. Algo lo detenía de acusarla de tener alguna intención negativa, y al mismo tiempo quería entender por qué su presencia era tan transformadora para Héctor. ¿Por qué lo haces?, preguntó con un tono seco que ocultaba la vulnerabilidad que sentía. Isabela lo miró con calma, una calma que lo desarmó. Porque es solo un niño, señor, y todo niño merece tener a alguien con quien jugar, alguien que le sonría de verdad. Yo solo intento ayudar. La sinceridad de sus palabras lo hizo apartar la mirada por un momento. No había pretensión, ni un atisbo de segundas intenciones en su voz, solo la verdad simple y desinteresada de alguien que genuinamente se preocupaba. Eduardo permaneció en silencio, como si las palabras se hubieran desvanecido, e Isabela, percibiendo la incomodidad que su presencia causaba, prefirió no insistir. En los días siguientes, Eduardo continuó observándola desde la distancia. Su presencia lo incomodaba y al mismo tiempo lo fascinaba. Se encontró perdido en pensamientos, tratando de entender por qué alguien como ella, sin lujos ni ambiciones visibles, podía ofrecer algo tan valioso a su hijo. En el fondo, Eduardo no sabía cómo lidiar con la frustración de ver que la felicidad de Héctor dependía más de la atención de una trabajadora que de todo el confort que él podía proporcionarle. Ese conflicto interno lo tenía cada vez más tenso, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Eduardo sabía que, de alguna forma, su vida y la de su hijo estaban cambiando por Isabela, y, aunque no podía admitirlo, una pequeña parte de sí mismo ansiaba comprender qué hacía a esa mujer tan especial. En los días que siguieron, Eduardo no pudo apartar la creciente inquietud sobre la presencia de Isabela en la vida de su hijo. Al principio, pensó que la admiración que sentía por ella y el impacto positivo en Héctor podrían ser ignorados, que bastaría con retomar su enfoque en el trabajo para que todo volviera a la normalidad. Pero la influencia de Isabela sobre su hijo era demasiado evidente como para ser pasada por alto, y el malestar dentro de él comenzó a transformarse en algo más oscuro. Cada sonrisa en el rostro de Héctor, cada carcajada inesperada, provocaba en Eduardo una punzada de desconfianza. Se preguntaba si Isabela no estaría aprovechándose de esa cercanía, manipulando el afecto del niño para acercarse a él, o peor aún, para intentar obtener algún tipo de beneficio económico. Después de todo, no era raro que la gente intentara aprovecharse de su posición y riqueza. Su mente, dominada por el orgullo y la desconfianza, comenzó a imaginar escenarios que poco tenían que ver con la realidad. En un día en el que la impaciencia y los celos alcanzaron su punto máximo, Eduardo decidió confrontar a Isabela. La encontró en la sala de estar, organizando los juguetes de Héctor después de una tarde de juegos. Con una mirada fría y una postura rígida, Eduardo cruzó los brazos y la observó, sin ocultar su descontento. «Isabela, ¿podemos hablar?». Su voz llevaba un tono serio, casi hostil. Isabela, sorprendida por su tono y su presencia, asintió y se puso de pie rápidamente. «Claro, señor Eduardo. ¿Pasó algo?». Eduardo respiró hondo, sintiendo una ira que ni él mismo entendía. «He estado observando tu cercanía con mi hijo», comenzó, dudando solo lo suficiente para que su incomodidad fuera evidente. «Y debo decir que esa familiaridad se está volviendo inapropiada». Isabela lo miró, intentando comprender la insinuación en sus palabras. «Señor, yo solo he tratado de hacer que Héctor se sienta menos solo. Es un niño muy dulce y
parece disfrutar mi compañía. Pero Eduardo no parecía dispuesto a aceptar esa respuesta. Sus ojos se estrecharon, llenos de un juicio que Isabela sintió como un golpe. ¿Y exactamente por qué crees que puedes entrometerte en su vida de esa manera?, continuó, con un tono más ácido. ¿Piensas que no veo lo que haces? Estás ganándote su confianza para sacar ventaja, ¿no es así? Tratando de conseguir un lugar en esta casa. Eres una trabajadora doméstica, Isabela, y deberías saber cuál es tu lugar. Esas palabras cayeron como una tormenta sobre ella. Su voz no solo llevaba desconfianza, sino un desprecio que la hirió profundamente. Por unos segundos, Isabela permaneció inmóvil, sin saber si lo que sentía era tristeza o indignación. Ella, que siempre había respetado su rol en la casa, ahora estaba siendo acusada de algo que jamás había pasado por su mente. «Señor Eduardo», comenzó con voz firme y decidida, aunque su rostro reflejaba tristeza, «yo nunca he tenido otra intención que cuidar y alegrar un poco a su hijo. Me importa, sí, pero de manera honesta. Jamás he querido sacar provecho de nada». Eduardo desvió la mirada, pero su silencio no hacía menos potentes sus acusaciones. Parecía inamovible. Y Isabela entendió que nada de lo que dijera cambiaría su percepción. Su orgullo y paranoia lo cegaban a la sinceridad de sus palabras. «Si eso es lo que piensa, señor, no veo razón para seguir aquí. Pediré mi renuncia». Su voz era firme, pero Eduardo pudo notar el brillo de la decepción en sus ojos. Sin esperar respuesta, Isabela se retiró. Necesitaba un momento para procesar el dolor que las palabras de Eduardo le habían causado. En silencio, recogió sus pocas pertenencias y caminó por la mansión con el corazón pesado, consciente de que dejaba atrás algo importante. Sin embargo, sabía que antes de irse tenía que despedirse de Héctor. En el jardín, encontró al niño jugando distraído, sin idea de lo que estaba por venir. Al verla, corrió hacia ella con una sonrisa, pero su rostro se transformó en confusión al notar la expresión seria de Isabela. «Tía Isa, ¿te vas?», preguntó mirando la bolsa que llevaba en el hombro. Isabela se arrodilló a su altura, sintiendo el peso de las palabras que tendría que decirle. No quería que sufriera, pero tampoco podía mentirle. «Tengo que irme, Héctor, pero quiero que sepas que disfruté mucho pasar tiempo contigo. Eres un niño increíble, especial. Espero que sigas sonriendo mucho, cariño». Héctor la abrazó con fuerza, como si quisiera detenerla para que no se fuera. Una lágrima rodó por el rostro de Isabela mientras acariciaba el cabello del niño. El dolor en su mirada era evidente, pero ella se esforzó por mantener la voz suave. «¿Va a ser por poco tiempo, tía Isa?», susurró él con un rayo de esperanza. Ella dudó, sin saber qué responder, y simplemente lo abrazó con más fuerza antes de separarse lentamente. Dejarlo fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero la integridad y la dignidad que llevaba consigo eran demasiado importantes para ser sacrificadas. Cuando Eduardo encontró a Héctor después de la salida de Isabela, notó el efecto devastador que su decisión había causado. El niño, que hasta entonces rebosaba vida y alegría, ahora estaba encogido en silencio, mirando al suelo con la mirada vacía y distante. Eduardo se acercó, tratando de animarlo. «Héctor, ¿qué te parece si hacemos algo juntos? Podríamos ir a algún lugar que te guste». Pero Héctor permaneció en silencio, su mirada fija en un punto en el suelo, como si su padre no estuviera ahí. Eduardo intentaba convencerse de que la ausencia de Isabela sería temporal, que Héctor superaría esa etapa. Sin embargo, el vacío que ella había dejado parecía hacerse más grande cada día. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio desolador en la mansión. Héctor se negaba a jugar, no hablaba con las niñeras e incluso las comidas parecían perder el sabor para él.
La risa contagiosa que antes llenaba la casa estaba ausente, y el corazón de Eduardo comenzaba a pesar. Ese ambiente, que ya era frío y vacío, ahora parecía sofocante, como si la salida de Isabela hubiera arrastrado con ella toda la vida que alguna vez existió ahí. La presencia de Eduardo, que él creía suficiente, no era capaz de llenar el vacío dejado por Isabela. Héctor apenas lo miraba, y Eduardo empezó a entender la gravedad de lo que había hecho, aunque aún se resistía a admitir su error. Pero era evidente que aquella decisión había dejado una marca profunda en el corazón de su hijo, una marca que quizá nunca podría borrar. Así, la mansión volvió a ser un lugar solitario, solo una sombra de lo que fue durante los momentos de alegría con Isabela. Desde la partida de Isabela, la transformación de Héctor era evidente. El niño, que antes irradiaba una alegría contagiosa, ahora se movía por la mansión como una sombra, cabizbajo y en silencio. Los juguetes, antes esparcidos y constantemente en uso, permanecían intactos en los rincones de las habitaciones. Las risas que antes resonaban en los pasillos habían desaparecido, y lo poco que quedaba de su vivacidad parecía desvanecerse más con cada día que pasaba. Eduardo al principio intentó minimizar lo que veía como una fase de adaptación de su hijo. Creía que Héctor pronto superaría la ausencia de Isabela y volvería a su comportamiento habitual. Así, recurrió a estrategias que consideraba infalibles. Compró nuevos juguetes, ofreció paseos e incluso consideró un viaje a destinos exóticos. Estaba convencido de que estos gestos serían suficientes para alegrar a su hijo, pero cada uno de ellos fracasaba de manera frustrante. «Mira, Héctor», dijo Eduardo un día, mostrando un auto de control remoto nuevo, con una sonrisa confiada. «¿Qué te parece si jugamos juntos con esto?» Pero Héctor apenas miró el juguete. Solo negó con la cabeza suavemente y, con una voz casi inaudible, murmuró: «No quiero, papá». El niño comenzó a rechazar incluso a las niñeras, prefiriendo pasar horas en silencio, encerrado en su habitación. Por las noches, Eduardo notaba la luz encendida bajo la puerta del cuarto de Héctor, lo que indicaba que, incluso después de acostarse, no podía dormir. En las pocas ocasiones en que lo veía, Héctor estaba sentado en su cama, sosteniendo uno de los juguetes simples que Isabela le había dado, o simplemente mirando por la ventana, como si esperara algo o a alguien que ya no volvería. Los días se volvieron silenciosos y fríos, y Eduardo, poco a poco, comenzó a sentirse inquieto. La ausencia de Isabela era más visible de lo que quería admitir. El vacío que ella había dejado no era algo que los juguetes o los regalos pudieran llenar. Eduardo intentaba hablar con Héctor, pero el niño seguía cerrado, sumido en una tristeza que él no lograba entender. Cada vez más, Eduardo se sentía impulsado a reflexionar sobre la última conversación que tuvo con Isabela. Recordaba cómo la había acusado, la desconfianza ciega que lo llevó a dudar de su integridad. Y ahora, al ver el efecto devastador que su decisión había causado en su propio hijo, comenzó a cuestionar sus acciones. ¿Había cometido un error? ¿Había sido injusto al acusarla de esa manera? Las dudas lo atormentaban, aunque su orgullo aún le impedía admitir completamente que se había equivocado. Una noche, al ver a Héctor dormido en su habitación, notó que el niño murmuraba algo mientras soñaba. Se acercó y entre las palabras inconexas escuchó un susurro: «Tía Isa». Eduardo sintió un nudo en el pecho. Ahí estaba la prueba de que, a pesar de todos sus intentos, nada sustituía la presencia de ella. Comenzó a darse cuenta de que tal vez Isabela era la única persona capaz de brindarle a Héctor el tipo de felicidad que él mismo nunca había podido ofrecer. Esa comprensión, sin embargo, lo dividía. Por un lado, Eduardo sentía el peso de su orgullo
y la necesidad de justificarse. Después de todo, todavía se veía a sí mismo como un proveedor insustituible. Por otro lado, el rostro entristecido de su hijo lo atormentaba día tras día. En su mente surgían las palabras duras que le había dicho a Isabela, la forma en que la trató, acusándola de tener segundas intenciones. En el fondo, una parte de él sabía que había sido injusto, pero admitirlo era algo que nunca antes había hecho. El vacío que Isabela dejó se volvió cada vez más insoportable, una presencia invisible que rondaba cada rincón de la casa. Eduardo pasaba las noches en vela, recordando cada detalle de la convivencia de ella con Héctor. Las risas, los pequeños momentos de alegría que ahora entendía que eran genuinos. La figura de Isabela parecía estar presente en cada habitación, como un eco persistente de la felicidad que había traído. La arrogancia que le impedía admitir su error comenzó a desmoronarse poco a poco y empezó a entender la magnitud del daño que había causado, no solo en el corazón de su hijo, sino también en el suyo. Aquella tarde comenzó como cualquier otra para Héctor, pero algo dentro de él estaba a punto de explotar. La ausencia de Isabela lo consumía y no lograba entender por qué no regresaba, por qué lo había dejado tan solo. En su mente, la única idea que tenía sentido era encontrarla, traerla de vuelta, porque ella era la única capaz de iluminar sus días y hacerle sentir verdadero amor. Cuando la mansión quedó momentáneamente sin vigilancia, Héctor tomó una decisión impulsiva. Empacó una mochila con algunas cosas y, de manera torpe, escapó por los portones de la propiedad. No tenía idea de dónde buscarla, pero pensaba en algunos lugares donde creía que ella podría estar. Mientras caminaba por la ciudad, con los ojos pequeños llenos de esperanza, murmuraba suavemente el nombre de Isabela, como si en cualquier momento ella fuera a aparecer en una esquina y extenderle los brazos. El día comenzaba a oscurecer, y Héctor se alejaba cada vez más de casa. Apenas notó cuando las calles se volvieron desconocidas y su paso apresurado fue cediendo al cansancio y a la desorientación. En un cruce transitado, con las luces de los autos cegándolo, intentó cruzar la calle y un sonido ensordecedor de bocinas fue lo último que escuchó antes de que todo se volviera negro. La noticia llegó a la mansión como un golpe. Eduardo, al recibir la llamada, apenas podía procesar las palabras de la policía. Accidente, hospital, en estado crítico. Cada palabra lo atravesaba como una daga y sintió cómo se hundía en un abismo de culpa y desesperación. No sabía cómo, pero entendía perfectamente lo que había llevado a su hijo a huir de casa. Sabía en el fondo que esa búsqueda desesperada era resultado de su propia arrogancia, de su decisión impulsiva e injusta de alejar a Isabela. Su corazón se llenó de una angustia abrumadora mientras conducía al hospital, imaginando a Héctor herido, solo, llamando a alguien que él mismo había apartado. Cuando finalmente llegó, encontró a Héctor acostado en la cama del hospital, aún inconsciente. Las vendas cubrían las heridas en su rostro y brazos, y parecía tan frágil, tan pequeño bajo la luz fría de la habitación. Eduardo se acercó, tomando la mano de su hijo con delicadeza, pero lo único que escuchó fue un susurro tembloroso y desesperado que escapó de los labios del niño. «Tía Isa, quiero a la tía Isa». Las palabras de Héctor perforaron a Eduardo, quien sintió cómo su habitual frialdad se disolvía en un arrepentimiento profundo. Era ella a quien su hijo llamaba, ella quien quería a su lado en ese momento de dolor. Las lágrimas, algo que siempre había evitado mostrar, ahora corrían libremente por su rostro. El sufrimiento de Héctor revelaba finalmente toda la verdad. Eduardo le había quitado a su hijo la única fuente de amor y afecto genuino que conocía.
Impulsado por una nueva determinación, tomó su teléfono y, con las manos temblorosas, marcó el número de Isabela. Su voz era ronca, cargada de emoción. «Isabela, perdóname por todo lo que dije», comenzó, luchando por continuar. «Héctor tuvo un accidente, te necesita, por favor, te lo suplico, ven a verlo». Del otro lado de la línea, Isabela escuchó la voz desesperada de Eduardo y sintió un nudo en el pecho. Sabía cuánto había sufrido al ser alejada, pero el amor que sentía por Héctor era más fuerte que cualquier rencor. Sin dudarlo, respondió que iría al hospital y tras colgar el teléfono, tomó su bolso y salió apresuradamente. Al llegar, Isabela se encontró con Eduardo, sentado en la sala de espera con el rostro pálido y abatido. Él levantó la mirada y ella vio la vulnerabilidad y el arrepentimiento reflejados en cada línea de su rostro. Eduardo se acercó, sin poder ocultar la emoción en su voz. «Isabela», comenzó con la voz quebrada, me equivoqué terriblemente. Tú eres la única persona que él quiere. Y no tengo forma de compensar lo que hice, pero por favor, solo ayúdalo». Isabela asintió sin palabras y fue llevada al cuarto donde estaba Héctor. Al verlo acostado, la expresión tranquila de su rostro se deshizo en lágrimas silenciosas. Se acercó, tomó la mano del niño con ternura y susurró: «Héctor, estoy aquí, mi amor. La tía Isa está aquí». La voz de Isabela, suave y familiar, pareció calmar al niño, incluso en su inconsciencia. Ella sintió cómo sus dedos apretaban ligeramente los de ella, como si, en su estado vulnerable, reconociera la presencia que tanto ansiaba. Eduardo, observando desde fuera, sintió una oleada de emociones encontradas. Alivio al ver que la presencia de Isabela tranquilizaba a su hijo, y una profunda tristeza al darse cuenta de que él, como padre, no era suficiente para consolar a Héctor en un momento tan delicado. Isabela permaneció junto a Héctor toda la noche, velando su sueño, acariciando su frente y murmurándole palabras tranquilizadoras. Eduardo se retiró, dándoles la privacidad que parecía natural, y mientras vagaba por los pasillos del hospital, la magnitud de su error se hacía cada vez más evidente. A la mañana siguiente, cuando Héctor finalmente abrió los ojos y vio a Isabela a su lado, una expresión de felicidad y paz apareció en su rostro herido. La abrazó con la poca fuerza que tenía, y ella le devolvió el abrazo con lágrimas en los ojos. «Sabía que vendrías, tía Isa», susurró él, con una sonrisa débil pero sincera. Eduardo observó la escena con el corazón apretado, dándose cuenta de que nunca había sido capaz de provocar ese tipo de alegría en su hijo. El vínculo entre Héctor e Isabela era algo que no entendía del todo, pero sabía que era invaluable. Finalmente, tras meses de arrogancia y ceguera, comprendió que Isabela no solo era parte de la vida de Héctor, sino que era esencial para su felicidad. A partir de ese momento, Eduardo decidió cambiar, no solo por su hijo, sino por sí mismo. La presencia de Isabela no solo trajo consuelo a Héctor, sino que también encendió una chispa en él, haciéndole entender que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas, en el amor y la dedicación genuina que él nunca había aprendido a dar. Después de ese día, la presencia de Isabela en la vida de Héctor se volvió indispensable, y Eduardo finalmente entendió que no podía seguir adelante sin admitir sus errores y reconstruir lo que había destruido. Durante los días siguientes, mientras Héctor se recuperaba en el hospital, Isabela permaneció a su lado y Eduardo, con una mezcla de agradecimiento y humildad, empezó a acercarse más tanto a su hijo como a ella. Una tarde, mientras Isabela le contaba una historia a Héctor para distraerlo, Eduardo entró al cuarto con una bandeja de comida.
Aunque todavía había algo de incomodidad en su postura, su rostro mostraba una vulnerabilidad que no había dejado ver antes. «Pensé que podrías necesitar algo para comer», dijo, dejando la bandeja cerca de Isabela. Ella lo miró con un agradecimiento silencioso y asintió. Eduardo se quedó allí, observando cómo Isabela cuidaba de Héctor con una ternura que le recordaba todo lo que había estado buscando en vano. Un hogar lleno de amor. Más tarde, cuando Héctor se quedó dormido, Eduardo aprovechó la oportunidad para hablar con Isabela. Su voz era baja y las palabras parecían salir con esfuerzo, pero reflejaban un genuino arrepentimiento. «Isabela, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho, no solo por Héctor, sino también por mí. Me has enseñado más de lo que puedo explicar». Hizo una pausa, mirándola con seriedad. «Yo fui un necio. Te juzgué, te traté de una forma imperdonable, y aún así estás aquí, ayudando a mi hijo cuando más te necesita. No tengo excusas, pero quiero que sepas que lo lamento de verdad». Isabela lo miró en silencio, evaluando sus palabras. Sabía que Eduardo no era un hombre acostumbrado a reconocer sus errores, y ver esa sinceridad en él la conmovió. Sin embargo, también sabía que las disculpas no eran suficientes, lo que importaba eran las acciones. «Señor Eduardo», respondió finalmente, con una calma que ocultaba la profundidad de sus emociones. «Lo que importa ahora es Héctor. Él necesita que ambos estemos aquí para él, pero si realmente quiere reparar lo que pasó, debe demostrarlo con hechos, no solo con palabras». Eduardo asintió, entendiendo el peso de lo que ella decía. Ese momento marcó un antes y un después en su relación. Durante los días siguientes, él se esforzó por estar presente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Comenzó a aprender a cuidar de su hijo de maneras que antes le parecían ajenas, leyéndole cuentos, ayudándolo a comer y, sobre todo, escuchándolo con atención. Por su parte, Isabela se mantuvo como un apoyo constante, pero también empezó a notar los pequeños cambios en Eduardo. Su forma de interactuar con Héctor se volvió más cálida, más auténtica, y esa transformación despertó en ella una nueva perspectiva sobre él. Cuando Héctor finalmente fue dado de alta, el regreso a la mansión fue diferente. Esta vez, Eduardo no quiso que fuera un lugar frío e impersonal. Con la ayuda de Isabela, comenzó a transformar la casa en un hogar. Permitió que Héctor decorara su cuarto como quisiera, eliminó algunas reglas estrictas que antes parecían inquebrantables y empezó a pasar más tiempo en casa. Isabela, aunque seguía trabajando en la mansión, encontró en Eduardo una actitud completamente diferente. Ya no era el hombre distante y autoritario que la había juzgado. Ahora era alguien que buscaba su consejo, que valoraba su presencia y que poco a poco empezaba a mostrar signos de afecto más profundos. Una noche, mientras cenaban juntos con Héctor, Eduardo hizo algo que sorprendió tanto a Isabela como al niño. Se levantó su copa y con una sonrisa tímida pero sincera dijo: «A la familia y a los nuevos comienzos». Isabela sintió un calor inesperado en el pecho. Era la primera vez que Eduardo se refería a ellos como una familia, y aunque no lo dijo abiertamente, ella sabía que esas palabras llevaban un significado especial. Con el tiempo, Eduardo e Isabela comenzaron a pasar más momentos juntos fuera de su rol con Héctor. Compartían conversaciones largas en las noches, reían por cosas simples y, sin darse cuenta, sus corazones empezaron a acercarse de una manera que ninguno de los dos había planeado. Eduardo, que siempre había creído que su vida estaba completa con su éxito profesional, descubrió en Isabela una compañera que lo desafiaba y lo inspiraba. Por su parte, Isabela encontró en Eduardo a un hombre que, aunque imperfecto, estaba dispuesto a cambiar por amor.
Cuando finalmente Eduardo reunió el valor para expresar sus sentimientos, lo hizo de la forma más sencilla pero sincera. Una tarde, mientras paseaban con Héctor en el jardín, se detuvo, tomó la mano de Isabela y la miró a los ojos. Isabela, sé que he cometido muchos errores, pero también sé que quiero que formes parte de mi vida, no solo como alguien que cuide de Héctor, sino como alguien con quien quiero compartir mi vida. Hizo una pausa, respirando profundamente. ¿Aceptarías darme la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces? Isabela, sorprendida pero conmovida, vio en sus ojos la sinceridad que tanto había esperado. Aunque sabía que su historia había comenzado en circunstancias difíciles, también sabía que lo que tenían ahora era algo real, algo que valía la pena intentar. Sí, Eduardo, respondió con una sonrisa que iluminó el momento. Pero con una condición: siempre debemos poner a Héctor primero y nunca olvidar lo que realmente importa. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. La relación entre Eduardo, Isabela y Héctor floreció como nunca antes, y la mansión, que una vez había sido fría y distante, se convirtió en un verdadero hogar lleno de amor, risas y esperanza. El compromiso entre Eduardo e Isabela marcó un cambio profundo no solo en sus vidas, sino también en la de Héctor. El niño, que había experimentado una soledad abrumadora, ahora veía cómo su padre y su querida tía Isa trabajaban juntos para construir un hogar lleno de amor y comprensión. Isabela, con su calidez y paciencia, ayudaba a Eduardo a conectar con su hijo de una forma que él nunca había imaginado posible. Meses después, mientras la relación entre Eduardo e Isabela se fortalecía, Héctor se acercó a su padre una noche mientras cenaban. «Papá», dijo con una sonrisa tímida, «¿tía Isa puede ser mi mamá algún día?» La pregunta sorprendió a Eduardo, pero también lo conmovió profundamente. Miró a su hijo y luego a Isabela, que lo observaba con una mezcla de emoción y sorpresa. Eduardo tomó la mano de Héctor y respondió con sinceridad: «Eso depende de ella, hijo, pero puedo decirte que estoy trabajando para que eso sea posible». Héctor sonrió ampliamente y abrazó a su padre, mientras Isabela sentía un calor indescriptible en su corazón. La conversación dejó claro que tanto Eduardo como su hijo estaban listos para aceptar a Isabela, no solo como una parte importante de sus vidas, sino como una pieza fundamental de su familia. Unos meses después, Eduardo planeó un momento especial para expresar formalmente lo que sentía por Isabela. Organizó una cena sencilla en el jardín de la mansión, adornado con luces cálidas y flores que Héctor e Isabela adoraban. Quería que la noche reflejara todo lo que Isabela había traído a sus vidas: amor, simplicidad y belleza. Cuando la cena llegó a su fin, Eduardo se levantó y, con Héctor a su lado, tomó la mano de Isabela. «Isabela, desde que entraste en nuestras vidas, transformaste todo. Le diste a mi hijo una alegría que nunca había visto y me enseñaste a ser un mejor padre y un mejor hombre». Eduardo hizo una pausa, con los ojos llenos de emoción. «No quiero imaginar un futuro sin ti. Por eso quiero pedirte algo, no solo en mi nombre, sino también en el de Héctor». Eduardo se arrodilló frente a Isabela, sosteniendo una pequeña caja con un anillo que había elegido con ayuda de su hijo. «Isabela, ¿quieres casarte conmigo y convertirte oficialmente en parte de nuestra familia?» Isabela se llevó las manos al rostro, sorprendida y profundamente conmovida. Miró a Eduardo, luego a Héctor, que la observaba con una sonrisa esperanzada, y finalmente respondió con un sí lleno de lágrimas y alegría. Héctor brincó emocionado y los abrazó a ambos, sellando el compromiso que ya existía entre ellos en sus corazones. La boda fue un evento íntimo,
rodeado de amigos cercanos y algunos empleados de la mansión que se habían convertido en una especie de familia extendida. Isabela lucía radiante y Eduardo, por primera vez en su vida, sintió que había encontrado no solo la estabilidad, sino también el amor y la felicidad que siempre había buscado en los lugares equivocados. Después del matrimonio, Isabela y su hijo Santiago se mudaron oficialmente a la mansión. Santiago y Héctor, que ya se habían convertido en amigos inseparables, celebraron su nueva vida juntos, compartiendo aventuras y creando recuerdos que reforzaban el vínculo familiar. La vida en la mansión cambió por completo. Eduardo comenzó a reducir sus compromisos laborales para pasar más tiempo con su familia. Las cenas juntos, los paseos al parque y las tardes de juegos en el jardín se convirtieron en una rutina llena de risas y alegría. La relación entre Eduardo y Santiago también floreció, y Eduardo aprendió a ser una figura paterna, amorosa y presente para ambos niños. Meses después, una noticia inesperada trajo aún más felicidad a la familia. Isabela estaba embarazada. La llegada de un nuevo miembro unió aún más a todos, y tanto Héctor como Santiago se mostraron emocionados por la idea de tener un hermanito o hermanita a quien cuidar. Con el tiempo, la mansión, que alguna vez había sido un símbolo de éxito material y frialdad, se convirtió en un hogar lleno de vida y amor. Eduardo, transformado por la influencia de Isabela y el amor de su familia, encontró un propósito más profundo en su papel como esposo y padre. La llegada del nuevo bebé trajo un nuevo capítulo lleno de esperanza y promesas. Héctor, que había pasado de ser un niño solitario a un hermano mayor lleno de energía y amor, encontró en su familia una fuente inagotable de felicidad. Eduardo, por su parte, no solo redescubrió lo que significaba amar, sino que también aprendió a valorar lo que realmente importaba, la conexión humana y el amor incondicional. La familia creció y prosperó, y los días en la mansión se llenaron de risas, complicidad y pequeños momentos que recordaban a Eduardo que la verdadera riqueza no se medía en posesiones, sino en las personas que compartían su vida. Ahora, con Isabela a su lado y una familia que lo completaba, Eduardo supo que había encontrado el mayor éxito de todos, un hogar lleno de amor y un futuro brillante que construir juntos. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.